Resultados de la práctica de micropipeteo del grupo número 2. Esta práctica tuvo como objetivo principal el poder familiarizarnos con el uso correcto de las micropipetas para medir y transferir volúmenes muy pequeños de líquidos con alta precisión. Durante el desarrollo de esta práctica se trabajaron con distintos volúmenes y colorantes, lo que nos permitió, a través de práctica y error, aprender a darle un uso adecuado a la micropipeta y evitar errores comunes en prácticas posteriores donde es más importante tener un buen manejo de las micropipetas. A continuación, los resultados de esta práctica presentados por mis compañeros. Bueno, hablando de la actividad número uno, que era el desafío de volúmenes, teníamos que usar la micropipeta para poner ciertos volúmenes en otros y mezclar. Bueno, primero teníamos una cantidad de 13.5 que teníamos de azul en el punto A, después una cantidad de 17.5 que teníamos en el punto C y una cantidad de 17 microlitros de rojo que teníamos que tener en el punto E. Como podemos ver, fuimos restando cantidades y poniéndolos en otros espacios para que al final deberíamos haber tenido una cantidad de 8 microlitros en cada espacio. Sin embargo, cuando ya era el momento de pasar al volumen 2, el punto A nos dio una cantidad de 8 microlitros. Sin embargo, en B vemos como la gota ya se fue haciendo un poquito más chiquita, en C de plano desapareció, y bueno, en D y F no nos alcanza el tiempo. Sin embargo, si medimos al ojo, también tenemos que tener en claro qué es exactitud y precisión. Exactitud es que las mediciones van a ser bueno, cercanas al valor real, que en este caso debe habernos dado 8 microlitros, y precisión debe ser repetitividad entre mediciones. Eso significa que tal vez nos dio 3 microlitros en todos, pero eso está lejos del valor real, por ende es preciso. En nuestro caso, en A tenemos un valor exacto, porque nos dio 8 microlitros en el volumen 2. En B no podemos suponer nada, pero no sería ni exacto ni preciso, porque si vemos en C, de plano desapareció, entonces no podemos medirlo con ninguno, entonces no fue ni preciso ni exacto, en C tampoco, pero en D, E y F podemos ver que tenemos tal vez la misma cantidad de gotitas, pero como no sabemos si de verdad es exacto, podemos decir que son precisos. Por ende, podemos finalizar y concluir que la mayoría de nuestros datos fueron precisos, pero no exactos, porque tendríamos la misma cantidad de repeticiones, sin embargo, nos acercarían al valor real. Actividad 2. Imitación de un dibujo. Primera pregunta. ¿Qué tan fiel fue tu imitación del dibujo original? Como se puede apreciar en esta imagen de aquí, esta es una de las referencias. Acá, bueno, hubo un inconveniente a la hora de tomar la imagen y no salió la referencia. Bueno, te siguieron exactamente los mismos patrones que se nos dieron en las referencias, pero en el caso de la primera imagen, lo que he visto de la original fue la mayor intensidad del color verde, que, bueno, en este caso parece hasta casi negro, y bueno, también la intensidad del color amarillo, aunque desde aquí pues, se puede seguir apreciando que es color amarillo. Em, en la segunda imagen, el color sí era el adecuado, pero quedó incompleto debido a la falta de una tercera micropipeta de 10 a 100 microlitros. De hecho, se nos dio una, pero tenía problemas para absorber el volumen, por lo que tuvimos que esperar a que se nos diera otra micropipeta. Y a fin de cuentas, todo esto terminó implicando un contratiempo y un inconveniente para poder finalizar la segunda imitación. Segunda pregunta. ¿Hubo alguna desviación en la cantidad de colorante depositada en cada punto? Sí, en la imagen se puede apreciar que cada una de las gotas no tiene una forma perfectamente circular, sino que son más ovaladas y con picos en diferentes direcciones. Estas formas se deben a un ligero arrastre al final de dispensar cada volumen. Incluso esto llevó a que en algún punto, tres de los puntos azules se unieran entre sí, y tuve que volver a absorber esa cantidad de 30 microlitros para poder corregirlo, ya que cada punto eran 10 microlitros de volumen. Y bueno, además de eso, también se puede apreciar que muchos del volumen dispensado no están perfectamente centrados ni perfectamente circulares. Si lo comparamos con, por ejemplo, este puntito de aquí, que está perfectamente circular y centrado, así que bueno, esto también fue un inconveniente. Y tercera pregunta, ¿cómo podrías mejorar la técnica para que los puntos de color sean más uniformes? Bueno, básicamente con mayor paciencia. La clave está en mantener el ángulo de 90 grados hasta terminar de dispensar todo el volumen de la micropipeta. Y acá, pues, por cuestiones de tiempo, sigo algo de prisa y no sé, mantuve esto de eh, hacerlo con la mayor precisión, digamos. Y eso. Para la actividad número 3, aquí se tuvo que hacer el dibujo recreativo. Y en este caso, la intención era manipular los colores con las diferentes viscosidades para que pueda quedar más o menos unas montañas, como se puede ver en la imagen. En este caso, ¿qué dificultades pues, que se pudieron encontrar? Es que al tener los productos de diferentes viscosidades, eh, había uno en específico, que era el color amarillo, que tocaba tener cierto cuidado porque si no se creaban burbujas al momento de depositar el líquido en la plantilla. Entonces aquí era simplemente tener un poquito más de cuidado y al final no hacer el doble toque porque si no se hacían burbujas. En el caso de los otros colores, tanto el azul, el rojo y se supone que es un púrpura, pero se ve en la foto negro, en ese caso los líquidos eran menos densos, entonces no hubo problema en hacer la forma normal de pipeteo. También se encontró otra dificultad que era en la parte de ajustar las puntas, porque al momento de poner la punta en la micropipeta hay que presionar un poquito, entonces era un poco complicado saber cuánta presión tocaba hacer en la micropipeta para que esté ajustado. Los colores que se usaron quedaron bien definidos, la verdad no hubo ninguna mezcla entre ellos y se trató de poner la gotita en el centro de cada uno de los espacios para que no hubiera mezcla. En el caso de la actividad 4, aquí tenemos el pipeteo en el gel de agarrosa. Tenemos la mitad del gel en seco y la mitad del gel en una solución buffer. ¿Cuál fue la diferencia de cargar en cada uno de los geles? Cuando se cargó en el gel en seco, yo me puedo dar cuenta también que se carga mucho mejor el gel, bueno, se cargan mucho mejor los colores en el gel porque se puede definir dónde están las hendiduras en donde se tiene que colocar cada uno de los colores. Mientras que cuando el gel estaba en la solución, era mucho más complicado encontrar las hendiduras, entonces tocaba ponerle un poquito de luz en la parte externa para poder darse cuenta en qué sitio poner el colorante. En este caso se puede ver la diferencia en el gel en seco, que se corre el colorante, que no se queda en el sitio en el que se puso, mientras que en el gel de agarrosa que esté en solución buffer, se puede dar cuenta que se mantiene en esa hendidura en donde se puso. ¿Por qué se deberían evitar las burbujas cuando se carga? Y hablando de el ADN del suelo en gel.
porque al generar burbujas estas son barreras físicas que van a crear espacios cuando se esté tratando de hacer electroforesis. Entonces no va a ser una buena electroforesis, una buena lectura cuando se haga el proceso. Esto quiere decir que va a ocasionar unas desviaciones. Imaginemos que esa burbujita que se creó, cuando empiece a mandar electricidad, los iones van a bordear ese espacio, que sería esa burbuja, y se va a ocasionar como, en vez que las líneas estén rectas, como en forma de sonrisa, y no se va a tener un buen resultado al final. Luego de haber culminado esta práctica de laboratorio, con mis compañeros nos podemos dar cuenta que la importancia de haber practicado en diferentes entornos de trabajo, como lo fueron los geles y las sustancias de diversas viscosidades, esto nos permite aprender o adaptarnos a tener una mayor versatilidad dentro del laboratorio en cuanto al manejo de distintos volúmenes, ya que siempre se va a trabajar con microvolúmenes. Y esto no solo garantizará precisión en entornos acuosos o viscosos, sino que en prácticas más avanzadas, las cuales podrían ser una PCR o ya mirando más en el futuro, un proyecto de investigación, evitará de cierta forma contaminaciones cruzadas por un mal descarte de las puntas y prevendremos desperdicios del material o daños en el equipo, dado que por una mala calibración puede ocurrir estos inconvenientes. Y estos errores que vayamos teniendo durante nuestro proyecto se verán reflejados en los resultados que tengamos. Cabe mencionar que estas buenas prácticas muchas de las veces o siempre abaratan los costos de investigación y sobre todo fomenta una práctica segura, dado que siempre se trabaja con muestras biológicas o con algún reactivo que sea peligroso.